Se hace llamar la mujer de Europa. Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, ha hablado. Dice la señora Kallas que no se le puede temer a Rusia, que hay que frenar a Putin y que hay que oponer el lenguaje de la fuerza con la fuerza. No concibe Kallas que haya quien no quiera apoyar a Zelensky entregándole más dinero y recursos, por lo que ha faltado para tildarlos de cobardes. ¿En qué contexto se dan estas declaraciones? ¿Qué pasa? ¿Por qué está arremetiendo contra algunos líderes europeos? ¿Amenaza a Putin la primera ministra? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, la autonombrada mujer de Europa, ha pedido que la Unión Europea no se deje guiar por un miedo excesivo a Rusia, durante una entrevista concedida a la AFP el día antes de una importante cumbre del bloque. Hay demasiado miedo hacia Rusia, y ese miedo puede darle a Moscú un poder excesivo, aseguró Kallas, y continuó diciendo la primera ministra de Estonia que Rusia solo entiende el lenguaje de la fuerza y ve la debilidad como una provocación. Los dirigentes de los 27 países miembros de la Unión Europea celebran una cumbre para adoptar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania, valorado en 50.000 millones de euros, unos 54.000 millones de dólares, pero está enfrentando la resuelta oposición de Hungría. El primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orbán, expresó sus reticencias a este aumento de las ayudas, aunque este miércoles la Comisión Europea anunció que desbloqueaba 10.200 millones de euros de fondos para Hungría. Kallas pidió a los dirigentes de todos los países miembros que mantengan la unidad. Debemos llegar a un acuerdo sobre los 50.000 millones para Ucrania. Es muy importante para la Unión Europea, dijo, y aseguró que también servía para enviar un mensaje a Washington, en un momento en que se está bloqueando en el Congreso estadounidense un nuevo paquete de ayuda para Kiev. Kallas, quien lidera el gobierno de una ex república soviética cuyos dirigentes suelen ser muy críticos con Rusia, quiso transmitir una posición firme en un momento de desinterés incipiente por parte de las opiniones públicas occidentales respecto al conflicto en Ucrania. El enfrentamiento agota a Rusia y no debemos subestimar nuestro propio poder, aseguró. La primera ministra recordó que los presupuestos en defensa de los países occidentales que apoyan militarmente a Ucrania son 13 veces superiores al de Rusia, que está sobreestimado. ¿Qué es todo esto? ¿Un llamamiento a exacerbar el odio contra Rusia? Las declaraciones de la primera ministra de Estonia pretenden alentar una respuesta unitaria del bloque europeo, apelando al miedo, al peligro de agresión rusa, a la idea básica de Washington para enfrentar a Europa contra Rusia. En un reciente fórum sobre defensa llamado Foro Futuro, la primera ministra expresó que la capacidad de la comunidad transatlántica para restablecer la paz en el continente europeo depende de si puede romper el ciclo histórico de agresiones por parte de Rusia. En su opinión, será necesario algo más que respaldar la victoria de Ucrania. Rusia también tiene que perder, dijo, y agregó que la derrota militar requería más apoyo occidental a Ucrania, en particular armas, municiones y entrenamiento con una estrategia de unidad a largo plazo. Hablando ante el foro, dijo que el conflicto en Ucrania y la actual escasez mundial de municiones están mostrando a los aliados de la OTAN que necesitarán aumentar la cantidad y la velocidad de su producción de defensa, y la comparó con el aumento de la producción de municiones y maquinaria por parte de Rusia. Pero la verticalidad antirrusa mostrada por Kallas está empañada. Acusaciones de que su esposo, Arvo Halik, mantiene negocios con Rusia, en medio de las sanciones de la Unión Europea y de la postura de la primera ministra, dejan un sabor a doblez que no ha podido edulcorar. Kallas ha seguido siendo una voz fustigante dentro de la Unión Europea contra el Kremlin,
Pero su estrella se está viendo eclipsada por una polémica en la que está implicado su marido y unos presuntos negocios con Rusia, luego de que se supo que su esposo continuó teniendo relaciones con Moscú una vez iniciado el conflicto en Ucrania. Para la primera ministra, estas acusaciones son parte de una caza de brujas orquestada por la oposición y defiende que la empresa en cuestión, Stark Logistics, estaba ayudando a otra compañía estonia a concluir sus negocios en Rusia. La polémica ha alcanzado tal calibre que el propio presidente del país báltico, Alar Karis, ha lamentado que el escándalo mermara la credibilidad de Estonia en su interacción con sus aliados y ha puesto en entredicho la credibilidad de la jefa de gobierno y los valores que debe seguir Estonia. Comentando a medios locales, la primera ministra aseguró que su opinión no ha cambiado en absoluto. Cualquier actividad en Rusia o relacionada con Rusia debe terminar, y así es, ha declarado para reafirmar su postura ante la opinión pública. La habitual oratoria antirrusa de Kaja Kallas se ha levantado ahora en el Consejo Europeo para amedrentar la oposición de Hungría y Eslovaquia, que no quieren continuar con la ayuda, sin límites y sin fiscalización, al régimen ucraniano. En la cumbre del Consejo Europeo, Hungría vetó la asignación de 50.000 millones de euros de ayuda financiera a Ucrania, afirmó el primer ministro neerlandés Mark Rutte, citado por Reuters. Estoy bastante seguro de que llegamos a un acuerdo a principios del próximo año, señaló Rutte. Entretanto, el primer ministro húngaro Viktor Orbán escribió en su cuenta de X que la cuestión de la ayuda a Kiev será examinada el próximo año, después de la preparación adecuada. ¿A qué se refiere Orbán? A la fiscalización de las entregas de financiamientos anteriores que no se sabe en qué fueron usadas. Previo a la cumbre, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, comentando la ayuda financiera de la Unión Europea a Ucrania, declaró que Kiev todavía no ha proporcionado datos sobre en qué ha gastado 80.000 millones de euros proporcionados por la comunidad. En rueda de prensa, el funcionario húngaro subrayó que el gobierno húngaro aún no ha aceptado asignar otros 500 millones de euros del programa europeo de paz para el suministro de armas a Ucrania, argumentando que ciertas políticas de las autoridades ucranianas perjudicaban los intereses de Budapest. Al mismo tiempo, Szijjártó indicó que las sanciones fracasaron porque la economía rusa no colapsó. El conflicto ucraniano continúa y solo los países europeos sufren por las restricciones impuestas. Pero está claro que la lógica del sentido común y la lógica de Bruselas son diferentes, declaró. En este sentido, Viktor Orbán escribió en su cuenta en X: los burócratas en Bruselas no representan al pueblo europeo, y aseguró que la mayoría de los europeos quieren que el conflicto entre Rusia y Ucrania termine inmediatamente. Las autoridades comunitarias que abogan por seguir prestando ayuda militar a Ucrania no representan al pueblo europeo. La respuesta de Rusia a las declaraciones de la jefa de gobierno estonio, Kaja Kallas, la han dejado en ridículo. Moscú ha ignorado completamente los alaridos xenófobos de la líder europea. ¿Qué ha dicho que no se haya proclamado ya en numerosas ocasiones? ¿Atizar la llama del odio hacia Rusia? Ya no merece una respuesta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.